Nos encontramos en la Escuela Telesecundaria Tetziczilin. La característica precisamente de esta escuela es alternar la educación con la producción. Que es precisamente que ellos se sientan orgullosos de su cultura, de sus tradiciones, del lugar de donde vienen. Esta es la Escuela Telesecundaria Tetziczilin, que en español quiere decir piedras que suenan. Está ubicada en San Miguel Tzinacapan, que es una localidad del municipio de Cuetzalan del Progreso. Cuetzalan del Progreso está ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla. Les vamos a presentar el mural que hemos realizado nosotros junto con otros compañeros. Pues esto es todo lo que hacemos nosotros aquí en la escuela. En el mural plasmamos hay distintos elementos. En el centro tenemos un árbol enorme, es como el corazón del mural. Este árbol es el árbol que se encuentra a la entrada de la escuela. También tenemos 3 símbolos muy importantes en el mural. El murciélago, que representa a los alumnos que vienen a estudiar en la comunidad de San Miguel Tzinacapan. Tzinacapan es lugar de murciélagos. En esta parte se encuentra un quetzal, que representa a los alumnos que vienen a estudiar de la ciudad de Cuetzalan. En esta parte se encuentra una tortuga. Eso representa a todos los alumnos que vienen a estudiar en toda la parte de abajo, que es Ayotzinapan, lugar de tortugas. Yo como reportero voy a poner las ideas más importantes de él, pero expresadas con mis propias palabras. Muy bien. La Escuela Telesecundaria Tetziczilin tiene 10 grupos. Su población escolar es alrededor de 300 alumnos. Uno de los méritos de esta escuela es demostrar que se puede hacer un proceso educativo de calidad desde la escuela pública. El cartero que hable fuerte, porque si no, no lo oímos. Soy el cartero y traigo cosas para todos los niños que traigan suéter con escudo. El modelo en el que se basa la educación que se promueve aquí en la telesecundaria Tetziczilin es un modelo básicamente de intervención pedagógica. No se modifica la currícula, simplemente este modelo de intervención pedagógica aprovecha los espacios y coloca ejes transversales sobre la misma currícula de secundaria. Este modelo de Tetziczilin se mueve bajo cinco ejes temáticos. Bueno, miren, nos vamos a ir a las áreas, pero antes vamos a ir a recolectar las orquídeas, nada más con mucho orden. En primer grado, ciencias lo tenemos como biología. En el caso de primero sé que maneja las orquídeas, era un proyecto poquito creíble. Y ahora que pues han transcurrido los meses y está funcionando, los muchachos lo están valorando más y sobre todo porque están conscientes de que se está rescatando este tipo de plantas. Con cuidado. Ese es un helecho, tráelo. Por eso más fuerte que
Esta maestra, pero ya están bien secas. El primer eje temático responde a los llamados proyectos escolares. En esta escuela, bueno, pues hay diferentes proyectos de muy diferente corte. Tenemos, por ejemplo, los proyectos de los médicos chiquitos que vinculan los conocimientos de la medicina tradicional y la herbolaria con la elaboración de productos medicinales. Esta es una de las plantas que hemos sembrado en este ciclo escolar en mi grupo. Se llama caña de venado y nace en lugares húmedos. Esta es la planta del epazote, que sirve para los parásitos y para limpiar el estómago. Se toma una de sus hojas, 2 o 3, en un vaso y con agua y se toma. Al iniciar el ciclo escolar con el grupo elaboramos nuestro proyecto. De manera bimestral organizamos las actividades. En el primer bimestre realizamos jabones, en el segundo pomadas, en el tercero jarabes, en el cuarto champús y ya en el último bimestre, que es el quinto, se reafirman todos los trabajos realizados durante los bimestres anteriores. Esta práctica nos ayuda mucho porque es un aprendizaje de nuestros antepasados. Esto nos permite también aplicar los conocimientos que ellos obtienen dentro del salón con las asignaturas como ciencias, en donde ellos clasifican las plantas y posteriormente ellos realizan sus mezclas, en donde también están introduciendo la materia de química. Un segundo eje temático de este modelo pues es simplemente el adecuar las actividades tecnológicas y las actividades artísticas. Entonces, bueno, pues esto no es una invención de nosotros. La currícula de secundaria tiene como asignaturas la tecnología y las artes. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aterrizar actividades muy concretas para efectuar las tecnologías. Mira. Y en este campo de las tecnologías, bueno, pues tenemos el taller de carpintería, el taller de telar de cintura, el taller de recreación artesanal, etcétera. Lo que hace diferente a la escuela es que se cuenta también con el apoyo de otros instructores más que vienen de la misma comunidad a atender los talleres artesanales. Es el caso de don Lucio Flores. Yo voy a la telesecundaria a ir a enseñarle a los niños de lo que yo puedo un poquito, de hacer las artesanías de figuritas, de búho, lagartijas, tortugas y otros más. Uno más le da uno orientación y a ellos, como lo quieran hacer ellos lo hacen ya. De lo que yo puedo es lo que le imparto para que ellos aprendan también. Siempre hemos tenido así gente de la comunidad y que de alguna manera pues ha reforzado esta identidad, ¿no?, cultural. A cada grupo nos asignan una área en la cual debemos de estar a cargo durante todo el ciclo escolar. Hay distintas áreas como lo son hortalizas, tenemos 2 granjas, una de conejos y otra de pollos y entre otras áreas. Tenemos instaladas 7 áreas de agricultura tradicional en donde también se aborda la asignatura de tecnología. Nosotros no conocíamos muy bien las gallinas, pero bueno, en este ciclo que empezó el proyecto, como empezamos a traer a las gallinas, pues ya aprendemos a cuidarlas, cómo se comportan ellas, cada cuándo ponen los huevos o así.
todas estas actividades tienen que ver con el respeto a la cultura de los muchachos. Además, es muy importante mencionar que durante las actividades agrícolas, pues no vemos si es hombre o mujer el que va a utilizar la pala, el pico u otra herramienta. Entonces, pues en esta escuela todos somos iguales y todos podemos realizar las mismas actividades. Cuando empezamos a fortalecer las actividades productivas de la escuela, los primeros que se oponían a este tipo de actividades pues eran los papás. Oír, escuchar a los padres, los mismos alumnos decir que la escuela no sirve, que por qué trabajan en el campo, si eso ya lo saben hacer en casa, o por qué siembran rabanitos, o por qué el cilantro. Llegamos con los papás a hacer reflexiones muy profundas acerca de que no era nuestra función ni nuestro objetivo promover que dejaran de ser campesinos. Y los mismos padres de familia de la comunidad se dieron cuenta de que, pues, que los alumnos que estaban en telesecundaria de Tetzitzilit, pues no eran aquellos los más burritos, ¿no? O los que menos podían, sino que al contrario. Durante mucho tiempo las telesecundarias hicieron de los programas televisivos el centro de atención de la educación. Era acabar a ultranza y a como fuera los programas y tener la comodidad de encender y apagar el televisor. La metodología nos indica que tenemos que estar dentro del salón. Clases que transmiten tenemos que ir de acuerdo al programa televisivo. Por ejemplo, en las mañanas cuando salimos a área perdemos historia. Entonces es una materia que nosotros la tenemos que reponer más después, en la siguiente hora, pero ya no tenemos la reafirmación del programa televisivo. Yo ya estuve anteriormente en otra telesecundaria y yo tenía que apegarme a la televisión y al libro, televisión y libro, televisión y libro y cumplir con ese horario. Para que la electricidad funcione, nosotros como maestros en esta escuela tenemos la libertad de adecuar nuestras asignaturas y eso es importante. Ha habido críticas también de otras escuelas hacia la nuestra por la manera en que nosotros no respetamos la metodología. En la sesión anterior vimos cómo los electrones giran, ¿en dónde? Si el alumno no puede ir a la misma velocidad de las sesiones televisivas, pues es simplemente porque la secuencia televisiva, esa planeación es ideal, ¿verdad? Es de un niño pues, que come bien, que llega a la secundaria con un dominio de lectura y comprensión lectora, que en la realidad no es. Todo el trabajo que se realiza aquí en Tetzitzilit pues siempre fue como un reto, porque hasta en la misma Secretaría de Educación Pública nos decía, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué no ven la televisión? No, es que estamos vinculando los conocimientos que nos envía la señal con la parte teórica y nosotros sí le llevamos a la práctica. En el mural pusimos a un alumno con el símbolo de la lengua. ¿Por qué hasta abajo? Porque es la base de todo lo que hacemos. Nosotros consideramos que nuestra lengua es muy importante. El tercer eje temático en el que se mueve la escuela es precisamente el que tiene que ver con la lengua. Tortilla blanca. ¿Cuál es la traducción? La intención de que los alumnos aprendan la lengua náhuatl no es simplemente que aprendan, sino que aprendan la escritura y la lectura. cepillo, yo quiero un pollo. Otra cuestión que sí es muy destacable también en esta escuela es el que exista en la comunidad un instructor comunitario que venga a atender precisamente a los 12 grupos que existen en la escuela, 10 grupos que son de primero a tercero y otros 2 grupos más que son grupos especiales que no hablan prácticamente la lengua materna. Los que no hablan el náhuatl y llegan a esta escuela de telesecundaria donde su único interés también es aprender a escribir y a leer. Están aprendiendo así muy rápido,
porque además de que aprenden la escritura, la lectura, conviven con los demás compañeros que hablan constantemente la lengua. Desde que la escuela se inició, fue todo un desafío educativo incorporar la lengua en la escuela. Pues en México la Dirección General de Educación Indígena solo atiende los preescolares y la primaria. Hay, creo, muy pocas experiencias de secundarias de educación indígena. De día todo vemos, está el amor, el cariño, la verdad, donde existe lo dulce, la alegría, la risa, el deseo, la claridad. Pero ni can y techintayiwak, yetok gituantatame, yetok neshikolot, yetok namokuali. Mis mejores libros son los abuelitos, los ancianos. Aportan grandes conocimientos, sabiduría. Te indignabilite, hueletiquitas, los oticaquis. Entonces, te intestictaliam y te montanamiquilis, yajatein hispanos, más que amo mitstejuam yescosquia, pero mitspasa. Te van de Chiva. Ajá, te van de Chiva más Chiva. Los hago que exploren cómo es la naturaleza, por qué el sol y por qué la luna, por qué noche y el día. La propia cultura, muchas veces los mismos maestros se apartan de la propia lengua. ¿Qué más? Y a mí me gustaría que todos los maestros de nuestro país, donde se da una cultura o donde se habla una lengua, pudiera esto practicar dentro del mismo horario de la escuela sin que les roben algún tiempo. Yo llegué aquí hace 10 años y no hablo absolutamente nada de náhuatl. Pero sin embargo, los niños que vienen de Cuetzalan a estudiar aquí a Tetzizilin toman su clase de náhuatl y es sorprendente que nosotros con tantos años no lo hablemos y ellos en un año pues empiezan a comunicarse con los mismos compañeros en náhuatl. Pues yo tengo 18 años viviendo en San Miguel. Yo lo entiendo bien, no perfectamente, ¿verdad? Lo entiendo. Tengo la imposibilidad de hablarlo, pues porque siento que como maestros a veces no nos lo permiten, ¿no? Mi primera lengua fue el náhuatl, domino el náhuatl. Yo, por ejemplo, en las reuniones trato de hablar con las señoras en náhuatl y ellas me responden en español. Tú eres maestro y te voy a hablar en español. Esta libertad con la que los muchachos se pueden comunicar, la tienen también con nosotros. Ellos mismos hacen que aprendamos, ellos mismos se pueden comunicar con nosotros en su lengua, aunque la contestación sea en español. Entonces, yo siento que para mí eso es como muy simbólico, porque es realmente a donde se ve más concretamente o de manera más tangible la interculturalidad. Empezamos por cómo está constituida la familia de don Ramos Hernández Méndez. A ver, escuchamos. Yo entrevisté a mi papá, que él es artesano, él elabora penachos. Los materiales que él usa los consigue algunos en el monte y otros en la tienda, pero incluso la pluma lo compra en Puebla. Soy artesano, hago los penachos de quetzal y también soy exalumno de la escuela telesecundaria Tetzizilin. Y ahí está mi hijo Cristian, ahí está Norma, que ellos salieron de exalumnos de la escuela. Ahora está Griselda,
son 3 con ella. Pues a nosotros como padres de familia nos conviene que nuestros hijos estudien allá porque de ahí aprenden todo lo que es no perder pues las tradiciones indígenas. Y eso en otras escuelas no lo dan. De que salí de la escuela telesecundaria me fui a estudiar a la preparatoria que es en Cuetzalan. Todo diferente ahí, no hay áreas agrícolas, tampoco hay talleres, todo así como que nada más es estudiar y escribir nada más y aprenderte y siempre estar investigando. Y es muy raro, ¿no? Y ese proceso para elaborar un penacho requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. ¿Cuánto está cobrando por su trabajo? Ahí son el tiempo que dedicó 2 días para elaborar un penacho. El material, porque gastó en el material. ¿Cuál viene siendo su ganancia neta de un penacho? Como tiene ya su material, nada más gasta mínimo 50 pesos. ¿Los penachos se los piden siempre? Tiempos de fiestas, ¿no? ¿En tiempos? De fiestas. En tiempos de fiestas. Un aplauso. El cuarto eje de nuestro modelo de intervención pedagógica es el que tiene que ver con la participación de los exalumnos. Es decir, nosotros hemos planteado que si la escuela va a tener algún impacto, pues es cuando realmente la gente que ha transitado por ella a lo largo de 30 años pueda incidir directamente en la toma de decisiones y en el acompañamiento del proceso educativo. En el 96, entonces, se consolidó la Sociedad de Solidaridad Social Masehualpipil Momachtiani Sentacochitani. Para hacer camisas hay que primero se formaron de Nica y Yacol, de Nome, Guanica, Guanyoris, Tenemos desde abogados hasta licenciados en informática, tenemos maestros. Tenemos a otros exalumnos, bueno, pues que se decidieron por una vocación productiva local. Permanecen aquí 4 de ellos colaborando en los procesos de producción. Saliendo de acá, si alguien decide no seguir estudiando, pues hay una posibilidad acá de incorporarse a trabajar o igual trabajar y estudiar medio tiempo. Estos son los productos que tenemos de papel reciclado, son unos organizadores. Tenemos unas libretas grandes, sobres, libretas chicas, unos separadores y portarretratos. Tenemos los dulces de macadamia. También les comentamos que trabajamos con serigrafía. Esta es la presentación del café tostado y molido. Cosemos nuestras bolsitas de manta y nosotros nos encargamos de imprimirla. El último eje tiene que ver con nosotros los maestros, pertenecientes a otro grupo humano mestizo y que finalmente creemos también en este proceso intercultural. Bueno, la forma que nosotros relacionamos los enfoques con las asignaturas tenemos que partir desde su propio contexto. Hay una demostración de trajes que lo ocupaban para casarse principalmente y que ellos puedan conocer las diferentes formas del traje, aunque es parecido, no es igual, y ellos valoren. Y es muy padre poder adecuar la asignatura con su propio contexto. Achta siwame kikpia hininkuachis chiuka. Kihtua, ika kita sohkamatiliaya nekwa sali tengi ni makishi tohuahkaukayo tatahua. Yin ninkuachis chiutoya ika sempolwamahtak ikpame tohtomauke. Pañayaya se ininkachkemi.
La experiencia de la Escuela Telesecundaria Tetzicilin se puede repetir en cualquier estado de la República. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, pues estar comprometido con impulsar un proceso innovador, amar nuestro trabajo y saber con la práctica que es en la educación en la que podemos encontrar muchas de las respuestas a los problemas que nos aquejan hoy en día.